Hola muchachos, después de la información que les di ayer de que Chile casi tuvo un porta aviones, como es actualmente conocido como el HMS Invencible, que era el Ar Royal, eh, quise investigar qué pasó con este buque, cuál era el objetivo. Esto fue el 2011. Tuvo mala muerte el HMS Ar Royal porque el 2011 se da de baja y al final se termina desmantelando. Ese buque se le ofreció a Chile, estaba su hermano gemelo, otro buque también de la clase Invencible, que al final terminó siendo parte de la India. Interesante un poco saber que nosotros como país, en este caso como Chile, tuvo la opción de cierta forma de tener este tipo de aeronave, de buque. Por ejemplo, el Illustrion se sometió a una actualización de 40 millones de esterlinas durante 16 meses durante el año 2010 y 2011 en preparación para su nuevo papel como portahelicópteros. Durante el reconocimiento se pasó a llamar HMS Ocean, es decir, tuvo otra configuración. Lo interesante de este bicho o de este buque tenía varias cosas importantes. Por ejemplo, el Ar Royal debía retirarse el año 2016. Sin embargo, esto se avanzó en el marco de la revisión que tuvo ese país por temas de seguridad y defensa estratégica. El año 2010 fue dado de baja y en marzo del 2011 se retira. Sigue operando el HMS Illustrion, operado actualmente como portahelicóptero, y este debe ser desmantelado el 2014. Artículo bastante antiguo. La clase Invencible será reemplazada por los portaaviones de la Armada Británica, clase Queen Elizabeth. Los dos primeros de transportista, HMS Queen Elizabeth y HMS Prince of Wales, que estarán en servicio el año 2018. Lo interesante de estos buques, no solamente hicieron parte de historia, sino que fueron buques que tenían un concepto muy básico y también letal. Eran buques preparados conceptualmente para funcionar en el mundo del Ártico y tenían las funciones de ser como la punta de flecha para el tema con Rusia. Dentro de la historia de estos buques, muchos de ellos funcionaban, bueno, los dos de ellos funcionaban con aviones de la RAF, los Harrier GR7, y también funcionaban con helicópteros para de diferentes tipos. Por ejemplo, estaba el helicóptero Merlin, el Merlin HM1, que después fueron reemplazados por los helicópteros King HA6S6. También estaba en el papel el ASW transportado por los portaaviones. La integración del avión Harrier GR tenía un despliegue típico que incluía 7 a 8 de estos cazas en este tipo de buques. Empujados también por el Merlin, hacía de auxiliar en la clase Ford que los acompañaba. También en los últimos despliegues en el tiempo de la guerra se vieron en papel secundarios los LPH, ya que básicamente los Sea Harrier no podían desempeñar papeles útiles en las misiones. Durante el despliegue de la clase de embarco, helicópteros Chinook de la RAF, y también le fueron incorporando helicópteros en los últimos años, helicópteros Apache. Jugó un papel importante dentro de la guerra de la Malvinas en el año 1982. El grupo aéreo Invencible estaba formado exclusivamente por helicópteros antisubmarinos Sea King HAS-5 y aviones Sea Harrier FRS-1. También las nuevas embarcaciones llevaban en esa época Sea King 4 a 5 Sea Harrier, también originalmente previsto por los barcos que eran proporcionar apoyo logísticos.
y también de Grupo de Cazadores Asesinos ASW del Atlántico Norte. Durante la guerra contra la Unión Soviética tenían la función de proteger el mundo ártico. Los portaaviones no serían sus aviones de combate, sino los helicópteros ASW, los que cazaban y estaban a bordo para derribar ocasiones aviones de patrulla marítima soviética. En la guerra de las Malvinas cambia totalmente la postura que demostró Gran Bretaña. Necesitaban retener la capacidad del poder aéreo de los portaaviones, un papel tradicional que proyecta el poder aéreo, tanto en tierra también como en la flota enemiga. En la guerra de las Malvinas se vio la invencible el HMS Hermes, más grande, antiguo, se llenó al máximo con Sea Harrier, variante de ataque terrestre Royal Air Force Harrier GR de las aeronaves juntos a los helicópteros ASW de la RAF. Los Harrier demostraron lo poderoso que eran en su debido momento. Después de la guerra de las Malvinas, el grupo aéreo típico era 3 AEW, Sea King, 9 ASB, ACW, Sea King y 8 o 9 Harrier. El análisis del rendimiento de los Sea Harrier después de la guerra llevó a requisitos de una actualización cuya aprobación se otorgó el año 1984. Los Sea Harrier FA2 entró en servicio el año 1993 y se desplegaron junto al Invencible en Bosnia en el año 1994. El FA2 incluiría un radar Blutwixen que describe como unos radares de Doppler de pulso más avanzado del mundo. El FA2 llevaba AIM 120 ANRAM. El Sea Harrier FA2 es una nueva construcción final que se entregó el año 1999, el 18 de enero. Se realizaron diferentes mejoras a lo largo del proceso de la autorización de cada 80 y 90 de este tipo de buque. Entre ellos estaba el Invencible, Illustrion y también el conocido el Air Royal. Este tipo de buques no solamente eran actualizaciones, sino que también llevaban cierto tipo de armamento o de protección naval. Tenían montado un cañón, 3 cañones MAR de 15 Palax de 20 milímetros, el Al Royal, 3 montajes de Golpar de 30 milímetros, Invencible, 2 cañones GAM BO1 de 20 milímetros y tenía también una capacidad de desplazamiento de 20.500 toneladas. Podía llevar 680 tripulantes, 60 oficiales y la tripulación aérea eran 350 con 80 oficiales. Interesante un poquito. ¿Por qué se lo digo que es interesante esto? Porque Chile se lo habían ofrecido, como lo dije en el video anterior, el año 2011 cuando se dieron de baja. Tenía un sistema de Seaweed, tenía un cañón Orlicom de 20 milímetros. Incluso con el tiempo se le fue reemplazando un sistema de misiles que también usaba este tipo de material de este buque, que al final se fue reemplazando con mayor capacidad para poder portar más helicópteros la parte interna. Eso fue un poco de lo que pasó con estos buques Invencibles. Incluso llevaba el misil Sea Dart, ¿ya? Y esa parte, que es la parte superior que le estoy mostrando en la pantalla del buque, en la parte frontal, llevaba este sistema de defensa. Con el tiempo eso se sacó, se reemplazó, se fue ocupando más espacio para incorporar más helicópteros. Los comentarios, por lo menos en Noticias Militares de América Latina, en Facebook, ustedes saben que tenemos un grupo ahí. Fueron muchas. Me llamó mucho la atención que un chico que siempre escribe y sabe bastante de temas militares hablaba, decía: fue buena opción lo que dice Chile en su debido momento a elegir en este caso el buque multipropósito, teniendo en cuenta de que eso es lo que necesitaba la Armada.
Ahí tiene toda la razón conceptualmente eso, pero hubiera sido muy interesante haber tenido este buque, la verdad las cosas. El tema es que era el costo y también el tema de mantenimiento, porque comprar un tipo de buque de esto significa elementos fundamentales, significa por ejemplo tener material y tener también aviones de combate, en este caso Harrier. La verdad las cosas hubiera sido bastante interesante, ya, por no decirlo fundamental en este proceso. Ya, la Armada eligió sabiamente, el tiempo lo dirá, pero al parecer que sí, eligió correctamente este tipo de material. Le da de cierta forma, independientemente de lo que se dice o se dijo en ese momento, que no estaban de cierta forma para... Chile necesitaba otro tipo de material y no este tipo de buque. Ya. Estos buques originalmente, los HMS Invencible, como el HMS Royal, el Ilustre, el Invencible, fueron construidos conceptualmente para ser buques de defensa del Atlántico Sur y después se usaron en la Guerra de las Malvinas. Aunque no les guste a los argentinos, fue así. Es un buque que conceptualmente tenía ese propósito y también para defender el Reino Unido del tema del especialmente con los, bueno, recordemos que se da una tensión en la Guerra Fría, por lo tanto habían varias cosas que podían suceder. Uno de ellos terminó vendido a la India, también prestando servicio en ese sector. El otro fue dado de baja, que es el Al Royal, y que de cierta forma le fue dando a ese país bastante capacidades. Hay varias especificaciones técnicas de este tipo de buque, incluso usted lo puede encontrar por internet. Se dieron de baja, se terminó desmantelando. El otro, eran tres conceptualmente los que existían, era el HMS Invencible, el HMS Ilustre y el HMS Al Royal. El año 1995, el Air Royal, el año, perdón, 82, y el 82 el Ilustre y el Invencible el año 80 y el 85 el Air Royal. Tenían una longitud de 290 metros, desplazamiento 22.000 toneladas, carga completa, capacidad 22 nudos, 28 nudos o 52 kilómetros por hora. Hubiera sido la verdad las cosas muy interesante haber tenido este bicho, pero como les vuelvo a repetir, esto corresponde a ciertas épocas, o incluso por no decir algo, esto Chile no necesitaba ese tipo de buque 2011, según la Armada. Revisen el video que le di abajo, pero hubiera sido interesante haber tenido estos buques, ya. ¿Y por qué se lo digo? Porque Chile, originalmente la Armada, por allá, año 1900, siempre usó aviones anfibios que lo lanzaban de los buques para como pequeños portaaviones. Incluso Chile estuvo haciendo un intento históricamente portaaviones, si uno ve un poco la historia hacia atrás. Chile siempre quiso tener portaaviones, siempre. No hay que desconocerlo, no hay que ser hipócrita respecto a eso. Chile siempre tuvo la intención. Hubo un acercamiento muy bueno con el Reino Unido en la década de los 70, pero por desgracia vino todo el tema de la Guerra de las Malvinas y al final se terminó cayendo eso, y aparece todo el 2011 de cierta forma con este buque que le ofrece el Reino Unido. Tema presupuesto. ¿Por qué? Porque el tema del presupuesto, conversaba la otra vez con un amigo de México que también es analista temas militares, me decía, tener un portaaviones no es fácil. Hoy día, bueno, significa, hay dos garantías. Significa, por ejemplo, llevar la guerra al otro país, o sea, a la casa. El tema de los portaaviones es caro, porque tienes que tener una tripulación de pilotos, tienes que tener una tripulación bastante grande y tienes que tener una capacidad de aviones de combate, que son específicamente para ese tipo de buques. Y en eso tenía razón, porque imagínense tener una flota de Harrier
que pueden volar en pista, pero conceptualmente fueron fabricados para volar en portaaviones. Significa tener aviones de portaaviones específicos. ¿Ya? Por ejemplo, lo mismo el Sao Paulo. Brasil tenía aviones A4 especialmente para el Sao Paulo. Incluso ayer salió un artículo que están reclamando que no se venda el Sao Paulo porque lo quieren vender a Turquía, que no se venda porque es parte de la marina de ese país. Bueno, son cosas que quería traerle este video, profundizar más. La verdad, cosa me llamó mucho la atención este tipo de acuerdo que tuvo el Reino Unido el año 2011 cuando se dio de baja. ¿Ya? El otro terminó en la India. De los tres, uno de ellos, creo que el Ocean terminó siendo brasileño, si no mal recuerdo, pero bueno, tenía un sistema de Palaxiwit y tenía un sistema de misiles Dark que al final se terminaron retirando de SEA Dark, que se terminaron retirando. Quería hacer este video un poco para que termináramos de la conclusión de eso. Ese artículo son del año 2011 y salió publicado en su debido momento en un portal, incluso cuando era la Bachelet ministra de Defensa. Puede ser un error que Chile cometió, podría ser, porque si después pasaron a ser portahelicóptero podían cumplir las mismas funciones. Hoy día las Fuerzas Armadas poderosas, grandes como Estados Unidos, Inglaterra, Australia, China, Japón, Rusia, hoy día juegan a esto, juegan a los portahelicópteros, a los buques multipropósito conceptualmente basados en dos capacidades. Una por un lado una capacidad aérea y la otra por la capacidad de desembarco y tener mayor capacidad ya más material. Va a salir largo el video, chicos, así que lo voy a terminar aquí.